En cada mesa bien dispuesta, en cada copa que se llena justo a tiempo y en cada plato que llega perfecto al comensal, hay un acto de dedicación que rara vez se nota, pero siempre se disfruta. En los restaurantes abarrotados durante las fiestas, entre los murmullos de las conversaciones felices y los brindis resonantes, los trabajadores de la hostelería se mueven con precisión casi coreográfica, invisibles y esenciales. Como los músicos que ambientan el lugar con su arte, los camareros, cocineros y personal de servicio son los verdaderos guardianes de la experiencia festiva, entregándose al servicio de los demás, incluso cuando eso significa relegar sus propias celebraciones. Para los trabajadores de la hostelería, la Navidad es sinónimo de jornadas interminables. Los restaurantes, decorados hasta el último detalle para transmitir calidez y espíritu festivo, se convierten en escenarios de un esfuerzo monumental. Mientras los clientes llegan en grupos familiares con risas y expectativas, el personal detrás del mostrador o en la cocina trabaja incansablemente para cumplir con esas expectativas. Cada plato servido, cada copa que se llena, es un testimonio de su dedicación, pero también de su sacrificio. Los músicos y los trabajadores de la hostelería comparten un terreno común. Son los artífices invisibles de la atmósfera festiva. Mientras el camarero se asegura de que las copas nunca estén vacías, el músico llena el aire con melodías que invitan a la conversación, al recuerdo y a la conexión. Ambos son imprescindibles y ambos operan desde un segundo plano, entregando su tiempo y energía para garantizar que los demás experimenten la perfección de la celebración. Es curioso pensar cómo ambas profesiones exigen una mezcla única de arte y resistencia. Los músicos trabajan con emociones, los hosteleros con necesidades inmediatas. Los primeros crean un paisaje sonoro, los segundos una experiencia sensorial completa que va desde los sabores hasta el servicio impecable. Pero ambos se enfrentan a las mismas largas horas, al mismo desafío de mantener la energía y al mismo sacrificio personal de no estar con los suyos. Sin embargo, también enfrentan la misma dicotomía. Aunque el pago adicional por trabajar en festividades puede ser un incentivo, no siempre compensa las ausencias de las cenas familiares, los abrazos que no se dan o las risas que se pierden. En la tenue luz de las celebraciones navideñas, el músico se convierte en un elemento esencial de la atmósfera, una presencia que no se ve pero que se siente. Con cada nota, cada acorde, él es el latido silencioso de la alegría compartida. La escena está colmada de luces, risas y abrazos, y aunque el músico está allí, su lugar es distinto. Su rol es el de un creador invisible de momentos, un arquitecto de la experiencia, alguien que sostiene en sus manos el poder de la emotividad colectiva, de darle forma a algo tan efímero como la alegría de una noche. Y sin embargo, hay gratificación en este oficio de servir al espíritu de los otros. Para muchos músicos, ver que el público se eleva, se permite vivir y disfrutar en el ambiente que ellos construyen es una recompensa especial, una especie de consuelo. Está en los gestos sutiles de quienes los escuchan, en la sonrisa de la pareja que se encuentra en el baile, en los ojos cerrados de alguien perdido en un recuerdo traído por una melodía. Son estos momentos en los que el músico se convierte en un puente invisible entre el alma y el corazón de los presentes, un vehículo para que otros alcancen su propio éxtasis o se reconcilien con su melancolía. Y en esa entrega el músico mismo encuentra un fragmento de sentido. Trabajar en festividades significa para el músico renunciar a la presencia de los suyos en momentos que para la mayoría son invaluables. La Navidad es el reflejo del hogar, del reencuentro, y perder esos instantes deja una huella. Los músicos que tienen familias, hijos que esperan su llegada y parejas que anhelan compartir la calidez de la noche navideña, llevan un peso silencioso mientras tocan sus instrumentos. Su música vibra en el ambiente, pero su mente puede estar en otra parte, en una sala iluminada que no podrán ver esa noche, en una risa que escucharán solo en su imaginación.
A veces este sacrificio está recompensado por una compensación económica que, aunque importante, es también ambigua. Para algunos músicos el pago extra en festividades es un aliciente, una forma de asegurar un beneficio que puede aliviar las ausencias de otros momentos. Sin embargo, cuando miran a sus seres queridos, cuando ven lo que significa perderse los abrazos de sus hijos o la compañía de su pareja, el dinero muestra sus límites. Este conflicto resuena en el alma. ¿Vale realmente la pena? Aquí los músicos viven un dilema existencial, el de medir el valor del tiempo perdido con el atractivo del ingreso ganado. Es la eterna pregunta de cuánto vale una noche de presencia, de si algo puede realmente recompensar la ausencia en un instante único. Este vídeo es un recordatorio de que en cada fiesta y cada celebración siempre hay alguien que desde la sombra sostiene el brillo de la noche para otros. Así que os animo a reconocer ese servicio y este sacrificio silencioso de los músicos y de todos los trabajadores de la hostelería, porque ponen su vida al servicio de la alegría común. Que mientras algunos celebran, otros están ahí, velando por la magia de esa celebración, sosteniendo en sus manos, en cada acorde, en cada nota, el misterio profundo de la Navidad, que para ellos siempre será algo distinto. En esta parte del vídeo me gustaría enviar un mensaje a todos los que estáis viviendo esta tragedia en Valencia. Este mensaje es para vosotros. Sé que esta Navidad no se parece a ninguna otra. Sé que no es fácil escuchar palabras de ánimo cuando todo a tu alrededor sigue roto. Cuando sigues esperando respuestas que no llegan, ayuda que parece olvidada y justicia que no acaba de aparecer. Sé que duele, que cansa y que es difícil encontrar algo que celebrar cuando todavía estás tratando de reconstruir lo que perdiste. Hoy no quiero hablaros de la Navidad como una fiesta, sino como un momento en el que quiero recordaros que no estáis solos, que hay gente que sigue pensando en lo que estáis viviendo, que no nos olvidamos y que seguimos preguntándonos cómo podemos ayudaros, cómo podemos hacer que esto no se quede en el silencio. En estas fechas, más que desearos felicidad, quiero desearos fuerza, la fuerza para seguir adelante incluso cuando parezca imposible. Quiero desearos compañía, esa que os permita descansar un momento, sentiros escuchados, apoyados. Quiero daros esperanza, aunque sea difícil encontrarla, aunque ahora todo parezca un camino cuesta arriba. No voy a ignorar vuestro dolor, no lo voy a disfrazar con palabras vacías. Hay quienes estamos aquí con vosotros. Que vuestra lucha por ser escuchados no está pasando desapercibida, que no os hemos olvidado y que no os vamos a dejar. A quienes nos escuchan les quiero pedir un favor y es que no dejemos de apoyar. Vamos a seguir pendientes, no les demos la espalda a quienes están viviendo esto. Sigamos recordándoles que no están solos, porque esta lucha no es solo de quienes la sufren, es de todos. Porque aunque el camino sea largo, no estás solo. No te olvidamos. Seguimos aquí contigo. Antes de despedirme, quiero aprovechar este momento para felicitar la Navidad a mis compañeros de 33 Televisión. Antonio, Salvador Asensi, Laura Dafne, Cari Ganet, El Zorro y Mem. Gracias por este año lleno de trabajo, risas y momentos compartidos. Ha sido un placer caminar juntos en este viaje y estoy segura de que el 2025 nos traerá aún más motivos para seguir creciendo y creando algo especial para todos los que nos ven. Y por supuesto, a ti que estás al otro lado de la pantalla, gracias por tu tiempo, por tu confianza y por acompañarnos semana tras semana. Sin ti nada de esto tendría sentido. Estoy muy emocionada por lo que viene y quiero recordarte que en 2025 seguiremos aquí con nuestra programación semanal y con muchas ganas de seguir compartiendo contigo. Además, no te olvides de nuestra gala de fin de año en 33 Televisión, donde tendré el honor de cantar una canción que espero que disfrutes tanto como yo he disfrutado preparándola. Te deseo una Navidad llena de amor, momentos inolvidables y sobre todo esperanza, porque la Navidad no solo está en los adornos o en las celebraciones, sino en cómo nos conectamos con los demás y con lo mejor de nosotros mismos.